Nuestra próxima invitada descubrió su vocación en un cine de barrio, cuando se enamoró del protagonista de una película. A los 14 años dio el ingreso al Conservatorio de Arte Dramático. Poco tiempo después, en un viaje a Italia, un ex profesor de teatro la invitó a una cena con Federico Fellini y otros grandes directores del cine italiano, donde le ofrecieron un papel en una película. Ella eligió volver a la Argentina, donde desarrolló su carrera. En cine, la vimos en film como Autocine en Non Amour, Los Rosales, Asesinato en el Senado y sobre todo Made in Argentina. En televisión hizo Hombres en Pugna, Mi Cuñado, Como Pan Caliente y Mujeres Asesinas, entre otras. Le damos la bienvenida a una actriz extraordinaria, Marta Bianchi. Gracias. Bueno, un placer tenerte acá. Igualmente. ¿Qué nació primero, la actriz o la defensora de los derechos de la mujer, No. de la mujer? Primero la actriz. Primero la actriz. Yo descubrí mi vocación viendo una película en el cine de mi barrio, que era en ese momento Caballito. Y tendría 8 años y desde ese día que me enamoré del chico, del protagonista, eran unos chicos los protagonistas. Y todos los días de mi vida pensé, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Porque en esa época no tenía, mis pensamientos no se dispersaban. Claro, No estabas tenía otra enfocada. responsabilidad, estaba totalmente enfocada y quería trabajar con ese chico y efectivamente fui a los 13 a dar examen a la Escuela de Arte Dramático que llamábamos el conservatorio y había que tener 15. No me dejaron, volví a los 14, cumplía 15 a mediados de año y estaba él también dando examen. ¿Ah, sí? Sí, pero yo ya no estaba enamorada de él. ¿De quién hablamos? De Néstor Sabarce, que había sido un niño prodigio, un actor venezolano. Y después en esos años hubo, no me acuerdo qué episodio político, un golpe de Estado o algo así en Venezuela. Y él quedó exiliado acá y entró un tipo que después fue famosísimo, volvió y fue un cantante muy famoso y todo. Fuimos grandes compañeros. Ahora, el amor hacia los hombres marcó mucho tu carrera, porque fue el inicio y también fue decir no a una propuesta muy importante en Italia. Sí. Es por eso, ¿no? Dijiste que no. Sí, porque estaba enamorada ya. Es que el amor sigue ocupando un lugar muy importante en mi vida. Mi vida después se fue dividiendo. Primero estuve enfocada a ser actriz, actriz, actriz. Después me enamoré siempre. En realidad me enamoré desde los 13 años de montones de chicos. Y era muy de tomar la iniciativa, ¿no? De Después ir a no. buscar. Sí, sí, sí. Ibas y lo encarabas sí, y sí, le sí. decías. Sí, después no, porque ya cuando tuve 13, 14, los de mi generación se asustaban si los encarabas. Entonces había que decir no cuando vos tenías ganas de decir sí. Claro, claro. Pero bueno, ocupó un lugar muy importante en mi vida el amor y después la familia y la profesión. Y empecé a descubrir que tenía necesidad de trabajar también con mis pares, con mis hermanas de historia y de experiencia, las mujeres, que con ellas iba a crecer. Y bueno, me acerqué y empecé a estudiar y a investigar y a leer autoras y autores que ponían en palabras lo que yo sentía. Y bueno, y muy tempranamente empecé a trabajar también por los derechos de la mujer. La semana pasada me dieron la Unión de Mujeres Argentinas, que es uno de los organismos más antiguos de Argentina en trabajar por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Me dieron la mención Margarita de Ponce por mi contribución al género en el cine. Aclaremos Felicitaciones. aclaremos las mujeres y el cine, ¿no? Eso. Que es algo que hace 23 años Exactamente. existe. Es una ONG. Soy socia fundadora, una de las socias fundadoras, junto con María Luisa Bember, con Lita Stanti, con Sara Facio, con Susana López Merino y otras compañeras de esta organización. ¿Cuál es el objetivo de esta El organización? objetivo fue y es estimular a las mujeres a ejercer roles de liderazgo en el cine y difundir una producción creativa que no siempre cuenta con el apoyo de los circuitos de distribución y exhibición. En estos 23 años en los que al principio fuimos sospechadas de todo, la gente desconfiaba de nosotros, decía, bueno, deben ser lesbianas, deben querer hacer un gueto, Claro, no sé cuánto, de a secta. poquito se fueron acercando los críticos, la gente interesada, la prensa especializada, y fuimos logrando un público que
apreció que introdujimos en Argentina en aquel momento, una producción de cine internacional que no se conocía. Muchas directoras de quienes nosotras dimos su ópera prima, algunas hasta como Susan Bier ganó el Oscar, y nuestros concursos además. Nuestros concursos fueron una vidriera, una ventana que legitimó a las jóvenes realizadoras y que les permite, porque con gran esfuerzo conseguimos premios en dinero, que les permitan filmar otro corto inmediatamente después. Y hoy una gran cantidad de las directoras que honran la expresión cinematográfica argentina podemos decir que pasaron por nuestros concursos. Creo que una película importante en tu vida, en tu historia, es Made in Argentina. Sí, claro. Vamos a ver unas imágenes y seguimos conversando. Sí. Jolie, escúchame. Yo me pasé 10 años de mi vida con una sola cosa en la cabeza. Osvaldo te lo puede decir. Llevármelos a vos, a la patria, al negro. Porque yo sé cómo pueden vivir allá. No te hablo por hablar, ¿eh? Míranos a nosotros. Salimos con una mano atrás y otra adelante. No teníamos a nadie. Y ahora yo soy de allá. Mis hijas también. Osvaldo? Decime que miento. Negame que vivimos como nunca lo soñamos. Vivimos como nunca lo soñamos, es cierto. Es así. La historia de la pareja que se va a hacer, la historia de la pareja que se va a hacer su vida afuera y de los que se quedan en el barrio, ¿no? Mira, Nelly Fernández Tiscornia, que es la autora de esto, que fue primero un programa de televisión, luego una obra de teatro y luego una película, describió como nadie cómo estábamos los argentinos entrados en democracia. Todos fuimos modificados. La dictadura nos atravesó a cada uno de distinta manera. Y este producto mostraba cómo los cuatro habían procesado la dictadura de distinta manera. Los cuatro eran honestos. Los cuatro eran el sentir de cuatro argentinos diferentes que entre todos hacían uno. Es decir, la dictadura nos había modificado a todos. Es muy hermosa, sigue teniendo vigencia. Sí, ¿no? A mí todavía, te digo, me emociona, ¿no? Porque trabajé con un material muy íntimo. Yo también estuve afuera. Claro. Y eso de los que se fueron y los que quedaron, esa discusión que se produjo cuando vino la democracia, la viví muy porque estuve en los dos lados. Personal, claro. Estuve en el exilio interno porque volví. Yo me fui en la época de López Rega y volví, agarré la dictadura. Entonces estuve en el exilio externo y después casi 8 años en el exilio interno porque estuve dentro de los prohibidos. Claro. O sea, Así estabas que acá, pero era como... Sí. No Estás en contacto directo con el cine, siempre lo estuviste. La ONG se encarga también de eso, de viajar por todo el país llevando cine a muchos lugares. Hay muchos cine que se está haciendo, muchas directoras, muchos directores jóvenes. Sí. ¿Y qué cine es el que estás viendo últimamente, digo, de estos directores o directoras jóvenes? Mira, trato de ver todo lo que puedo, que no es tanto, porque también siempre estoy trabajando en teatro y tengo múltiples actividades, pero me interesa mucho ver cómo miran el mundo los jóvenes. Creo que en la cantidad aparecen algunos que tienen mucho talento. Lo importante es que logren la posibilidad de trabajar continuadamente, porque se aprende del error y se crece con la experiencia. Hacer una película ahora y otra dentro de 10 años nos sirve para el crecimiento. Y bueno, los jóvenes tienen mucho apoyo. Hay muchas películas. Creo que no tenemos el suficiente público, que ese es el tema, que hay que trabajar para acercar más público. Hay muchas películas, se estrenaron muchas, pero muchas películas que tuvieron muy poco público. Entonces también tenemos que pensar en políticas de acercamiento para conseguir nuevos públicos, en pensar en el público.
Y de defender también lo que es el mercado nacional, ¿no? Porque eso debería estar como de alguna manera legislado, no sé cómo es. Siempre que está legislado, pero bueno, no es suficiente. Las cinematografías nacionales tienen dificultades en todo el mundo. Es muy difícil, porque económicamente es muy difícil enfrentar el gigante norteamericano que tiene producciones que tienen digamos, un dinero detrás, con lo que las cinematografías no pueden competir, y además abarcan las pantallas. Pareciera ser mucho más difícil estrenar que filmar. Vos una película la podés hacer, exactamente, pero además llevar al público. Exactamente. Porque el cine termina cuando está el público. Para ellos está. Entonces, también creo que hay que pensar un poquito en el público, que a veces he visto que se cuentan historias muy personales cuando todavía no se tiene la experiencia suficiente para que lo que te pasa sea tan importante, pero sobre todo además hay que encontrar una manera atractiva de contarlo. Es decir, creo que los jóvenes también tienen que revisar que necesitan autores, guionistas, contar historias interesantes. A veces uno ve películas viejas en televisión, hace poquito daron Lo que el viento se llevó. Claro. Tan vieja, ¿no? De los años 30 y pico, pero tenía una historia tan atractiva que sigue teniendo vigencia. O Casablanca, o hay muchas películas que las ves y decís, pero ¿qué? ¿Y te quedás? Y te quedás porque la historia es muy atractiva. Bueno, Made in Argentina también es lo mismo. Claro. O sea, que contar historias que atraigan al público, ¿no? Seguimos viendo un poco de cine del que hiciste, de tu participación dentro del cine. Vamos a ver Asesinato en el Senado de la Nación. Pero vos, ¿quién te crees que sos, de cine? No, Evita. Así que no la había tocado nadie. ¿Y a vos qué te importa lo que le diga ese Gil? Está bien. A mí no me importa. Pero ahora se queda conmigo. Y por 5 pesos. 5 de hoy y 5 del otro día. Me debes 90. Vos estás loco. ¡Yo me jugué por vos, turra! Ramón. ¿Lo arreglaste? ¿Qué pasó? Pero, qué guacho, ¿qué te dice? Está bien, chicas. No se preocupen. Fue una discusión entre amigos. ¿Me dolió? No me acordaba, ¿cómo sonó? Violencia, trata, es como temas que lamentablemente siguen estando... Lamentablemente. Presentes. Lamentablemente la trata es la forma de violencia más extrema sobre la mujer, ¿no? Es decir, es tremendo. He trabajado bastante con el cine, en el Instituto de Cine. Creamos hace unos años un programa de cine y género y recorrí el país precisamente con este tema para sensibilizar, para informar, para que la gente supiera los recursos existentes para encarar de alguna manera, denunciar esta temática y además para hacer responsabilidad en todos los agentes, fundamentalmente aparte del poder político, judicial y policial, también del cliente, que es el que menos se habla, ¿no? Porque si no hay cliente, no hay prostitución. Y si no hay prostitución, no hay trata. En Suecia hace unos años crearon una ley de penalización al cliente y disminuyó mucho la prostitución. Decime, te interrumpí. No, recién estabas hablando de las mujeres y te iba a preguntar, en un rato va a venir Felipe Piña para hablar de las mujeres en la historia y vos hiciste como un recorrido con el género desde el cine, pero te quería preguntar también cómo ves a la mujer hoy, a la mujer argentina. Se refleja mucho el cambio, pero me parece que bueno, me interesa cómo la ves hoy. Bueno, a mí me parece que las mujeres en la Argentina hemos avanzado muchísimo.
que las mujeres nos hemos expandido hacia todas las áreas sociales. Bueno, de hecho tenemos una presidenta mujer, tenemos una cantidad en política de diputadas, tenemos ministras, pero hizo falta una ley de cupo para que esto se diera. Es decir, desde el punto de vista de la legislación, somos un país de avanzada, pero los cambios culturales llevan más tiempo que las decisiones legislativas. Y entonces nos encontramos con que la violencia contra la mujer sigue siendo un flagelo en nuestro país y que ahora tenemos desaparecidas de democracia porque son sometidas a esclavitud sexual, ¿no? Esto es tremendo cómo ha crecido, es el tercero o el segundo negocio y legítimo criminal del mundo, ¿no? Junto con la trata y junto con la venta de drogas y la venta de armas, ¿no? Y bueno, la violencia contra la mujer es terrible. Es terrible. Por más que haya leyes y todo, es lo que vos decís, el cambio cultural lleva muchísimo tiempo. Es un cambio cultural que lleva tiempo, que el hombre tiene que convencerse que no tiene una jerarquía superior por el hecho de ser hombre, que las mujeres y los hombres somos distintos pero complementarios, que distintos no quiere decir ni más ni menos, sino eso, nada más que distintos, y que nos necesitamos. Pero bueno, quienes ejercen violencia contra la mujer es una forma abusiva de poder, la convicción de que la mujer es un objeto de su propiedad y se ejerce violencia para impedir que haga algo que el hombre no quiere. Perdón que cambie de tema y vamos a ver unas imágenes de una miniserie que hiciste aquí en este canal hace muchos años. Sí. Los Gringos. Ah, Los Gringos, sí. Ho paura, Pia. Anch'io, Pasquale. Voglio solamente una piccola terra e lavorare e vedere crescere e maturare i frutti e la pace, semplicemente la pace. Saremo felici. Vedrai. E perché abbiamo tanta paura? Perché non siamo a casa nostra, al nostro paese. Avremmo fatto bene, Pia. Sicuro, Pasquale. Emoción verlo, Emilio. A Emilio Alfaro, me emociona. Y este fue un ciclo que hicimos con libros de Gené y de David Stiebel, dos grandes maestros en mi vida. Estudiamos mucho con ellos, supimos de la tremenda discriminación que sufrieron los inmigrantes cuando vinieron a Argentina, que había una política de inmigración porque era un país que necesitaba más habitantes, pero los pobres siempre son discriminados. Y no se habló de la cantidad que se volvieron. La cantidad de inmigrantes volvieron millones, porque sufrieron muchísimo. Y los que quedaron deben haber sufrido tanto que no les inculcaron a sus hijos, el amor por el trabajo, por los oficios, que era lo que tenían ellos, sino que quisieron tener hijos doctores, porque era la posibilidad de ascender en la escala social. La mayoría lo lograron, era una sociedad que tenía una posibilidad de movilización social, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero crecí mucho con esos dos grandes maestros. Y ahora estás estrenando Los Kaplan, que también habla de inmigrantes judíos, ¿no? Sí, estamos pasando de teatro. Ajá. Este espectáculo ya se hizo, terminamos en el Globo hace 10 días. Los Kaplan, que está basado en Los Gauchos Judíos, de Roberto Cosa y de Ricardo Alac, en una adaptación y dirección de Eva Alac. Y habla precisamente de eso, habla sobre la búsqueda de la tierra prometida. El ser humano
cuando no puede concretar sus sueños, desarrollarse en su lugar, siempre sueña que lo va a lograr en otro lugar. Y esto lo cuenta, si bien habla de la inmigración judía, podríamos referirnos a la inmigración italiana, española, son todas historias de desarraigos tremendos, de transculturaciones dramáticas, ¿no? Y un grupo de judíos rusos vinieron al norte de la provincia de Santa Fe, a unas tierras que el barón Hirsch había comprado para los judíos perseguidos. Y ahí, bueno, fundan la colonia Moisesville. La historia es que el hijo de uno de los fundadores siente que su tierra prometida está en Buenos Aires. Y con gran disgusto del padre viene a Buenos Aires, donde logra que su hijo tenga un título universitario, pero su hijo a la vez siente que su tierra prometida, son los años 50, está en Israel. En Israel, donde supone que va a vivir en un estado socialista, a ser el campesino en un kibutz, y que van a vivir en hermandad con los palestinos. Claro. ¿Estás con Jorge de Lía, con Chino Darín? Sí, y con Cristina Friedman, con Horacio Bay, con Leandro Cócaro, con Alejandro Dufo, con Ariane Naruzzi, un elenco grande, sí. Bueno, ahí veíamos unas imágenes. ¿Y se están presentando en qué teatro? Ahora vamos a pasar en las próximas semanas, creo que el 23, vamos al Teatro IFT. Ahí en Boulogne-sur-Mer. En la calle Boulogne-sur-Mer, a media cuadra de Corrientes. Bueno, a ver, por favor. No, aquí. No, ahí. A ver. ¿Cómo duerme Marta? Como duermo mucho, muchísimo. Duermo 8 o 9 horas, si puedo 10. Ay, qué bueno. Sí, buenísimo. Para estar bien, sí, que las ideas fluyan. Mira, con menos de 7 horas soy una persona intolerante, malhumorada. Necesito dormir 8 horas, sí. Bueno, no sé si ligerita de ropas o con algún pijama, pero ligerita de ropa. Tenemos una remera para darte por si quieres me encantó, para dormir o para viajar, me o para el encantó. teatro. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Me encantó.